Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! Con el móvil. Chicas, buenos días. Qué bueno reencontrarnos nuevamente. Carmen González de Carmen Tu Coach, bienvenida. Lourdes de la red de Álmate, que estás con el móvil. No, sigue grabando, Lourdes, porque tenemos cámaras Sigo. por todas Venga, partes. va. Sigo. Tenemos cámaras por todas partes. Bueno, ¿cuál estudio de Hollywood? Bienvenida Jessica de Habilidades Clave. Qué bueno por fin estar aquí. Yo también, Sandra de Habilidades Claves, y hoy tenemos el episodio número 23 dedicado a preguntas poderosas. Me encanta el tema. Vamos a ver, yo no sé si esto, más que para coaches, puede ser un tema como que otros coaches, compañeros coaches, les pueda a lo mejor llamar más la atención. No sé, ¿cómo lo ven ustedes, chicas? Bueno, también puede servir para que las personas que nunca han tenido ningún contacto con el mundo del coaching ni con el crecimiento personal, se pueden ir anotando conforme vayan saliendo, ¿no? Hay ciertas preguntas o ciertos tics para que empiecen a preguntarse, ¿no? Empiecen a andar los primeros pasitos de este mundo del crecimiento personal. Y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Si les sirve, si no les sirve, qué planteamientos se hacen sobre sus objetivos, sobre su mundo, sobre sus reflexiones. Y bueno, es una forma también simplemente de empezar a conocerse un poquito más, ¿no? Sí, a mí ahora que te escucho hablando, es cierto y me ha pasado de gente que me dice, ay, voy a necesitar que me hagas uno de esos coaching tuyos. Dime qué tengo que hacer. Dime, aconséjame, ¿no? Aconséjame, dime qué es, porque estoy ahí que no me aclaro. Y es que justamente le digo, no, es que yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Yo te voy a preguntar y preguntar y preguntar una vez más. Entonces sí es cierto que esto de las preguntas son como nuestra herramienta más vamos, la básica, ¿no? De al ser coaches y no al contrario de lo que muchas personas piensan, que es que más bien les vas a decir qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Entonces, algo que me gusta mucho del coaching es eso, que parte de que esa persona que estás atendiendo tiene ya en sí misma los recursos, tiene ya en sí misma las respuestas, ¿no? Es una relación como muy igualada, ¿no? No eres tú superior y le vas a resolver o le vas a indicar, sino simplemente es como somos iguales y ya que tienes todo ese desorden o todo ese maraña de pensamientos, pues al tú irlo sacando y a través de las preguntas, vamos desenredando y tú vas viendo lo que para ti es importante o lo que para ti tiene sentido, ¿no? Que al final, ¿por qué decimos preguntas poderosas? ¿No? Porque, ajá, qué es una pregunta normal y una pregunta no poderosa, ¿no? Ajá. Yo tengo mi teoría, pero, ajá, Bueno, pregunto. yo creo que como la premisa principal de una pregunta poderosa, yo pienso que para cada uno hay en un momento de una sesión o en un momento, si te vas apuntando y no tienes relación con el mundo del coaching, para cada persona hay una pregunta en relación a un tema que es la poderosa. No todas las preguntas siempre te hacen el mismo efecto, depende del momento de tu vida, depende del objetivo que te estés planteando en ese momento, pero sí que es de verdad, hay una premisa principal, que es por ahí por donde quiero empezar, son preguntas abiertas. Cuando son preguntas abiertas, ¿qué quiero decir? Que es una pregunta que nunca te va a dirigir hacia ningún camino. Simplemente, a raíz de esa pregunta, tú empiezas a plantearte los diferentes caminos que puedas seguir. Por ejemplo, ¿qué te diré yo? Estoy buscando un trabajo, ¿no? Pues, ¿qué te gustaría desarrollar? ¿En qué te gustaría dedicar el tiempo, por ejemplo? Ahí, ¿sabes? No es una pregunta cerrada, sería, ¿te gusta, pues yo que sé, un trabajo de oficina o un trabajo por la calle? Eso sería dirigirte. Una pregunta abierta es aquella en que no diriges nada y simplemente dejas la puerta abierta para diferentes perspectivas y diferentes contestaciones.
Más cositas. Hombre, a ver, las preguntas poderosas, yo creo que son preguntas que básicamente, o sea, lo que las hace poderosas es que llevan a la persona a algún descubrimiento o a ver una parte de sí mismo que a lo mejor no había visto. Entonces, lo que hace la pregunta poderosa es un poco si le llega o no al cliente. Me explico, es decir, una pregunta que para mí puede que no me evoque nada, puede ser que a otra persona le evoque un descubrimiento, le lleve a tomar una nueva perspectiva. Entonces, así como explica Mari Carmen, yo creo que son preguntas que sobre todo están orientadas más hacia el futuro, porque en coaching solemos trabajar más que con el pasado, pues de aquí en adelante. Y también algo importante de estas preguntas es que normalmente conducen a la acción. Es decir, son preguntas que están orientadas hacia eso que sí quieres conseguir. Y pues, no sé, como que te mueven a ese hacer lo que quieres hacer. Sí, yo creo que la parte del el poderoso se lo da realmente al cliente, ¿no? El coachee. Porque es lo que tú dices, a lo mejor tú lanzas una pregunta y tú dices, guau, esta pregunta, y resulta que la persona ni fu ni fa, No conecta. no le da nada, no tiene ningún insight, no, y de repente haces, como dices, una pregunta que para ti es una pregunta normal y de repente le ves ya corporalmente, no verbalmente, como la persona como, guau, descubrió algo, entendió algo, se dio cuenta de algo, entonces ahí es donde está la pregunta poderosa para esa persona, ¿no? Lo que le causó a esa persona, más que la pregunta en sí misma, lo que causó en ti. Sí, Pero que sí, te abre ese espacio quizás de reflexión o ese darte cuenta de algo, como tú dices, que a lo mejor no habías visto antes. Bueno, es que no tengo nada que añadir, es que habéis dicho muy bien. Yo creo que preguntas poderosas para mí es eso, ¿no? Crear conciencia y ya está. No, no buscan otra cosa más que tienes una maraña, como siempre se ponen los dibujitos, y llega, te tocan un punto y de repente la maraña se ha disuelto porque vas a un foco concreto y dices, ostras, esto no lo había pensado yo, ¿no? Y te quedas ahí y entonces le abres esa perspectiva nueva, como decís, a la persona. Aparte en enseñanza, o sea, a nivel individual, ya no en coaching, pues sabéis, ¿no? Que siempre pues, te dicen lo que tienes que hacer y depende de la persona, de su herida de infancia y tal, te puede hasta fastidiar, como es mi caso, ¿no? Que me digan lo que tengo que hacer, me molesta mucho. Y sin embargo, si me hacen una pregunta, ¿qué pasa? Que es como que yo tengo, como decís, esa respuesta dentro. Entonces, la persona le estás haciendo, no, fíjate tú que yo te ayudo, sino fíjate tú que lo llevas dentro, dices, ostras, lo he descubierto yo. Entonces, claro, estás tomando responsabilidad de lo que te está ocurriendo y encima la solución está en ti, como habéis dicho, entonces es como que guay, ¿no? Yo tengo ese poder de solucionarme las cosas, simplemente a veces estoy liada y ya está. Entonces Y yo creo que... también, Lourdes, yo quería añadir a eso que estás comentando, a mí me pasa lo mismo, bueno, yo creo que en general a la mayoría de personas no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero yo también siento que cuando recibo estas preguntas poderosas, yo como cliente, yo como coachilla, no yo como coach que hace la pregunta, siento que mi nivel de compromiso suele ser mayor con lo que sea que yo voy a hacer o con ese resultado de esa respuesta precisamente por eso, porque viene de mí. No es algo que me están diciendo tienes que hacer esto, sino que es una idea mía y eso me genera pues ese nivel de compromiso mayor de decir, vale, pues esto lo estoy decidiendo yo. Entonces también creo que eso en parte aporta ese poder, digamos, extra, sobre todo cuando trabajamos con planes de acción, con qué soluciones ves aquí o qué opciones tienes, pues de que la persona también tenga un mayor nivel de compromiso con una solución que es una solución para esa persona, no es una solución que viene de fuera de alguien que lo ve claramente y te lo está diciendo, sino que viene de ti mismo. Claro, yo es que ahí, como lo has dicho, Jessie, además es que lo enlazo como siempre con los valores. O sea, yo realmente la misma pregunta, como decía Sandra, a lo mejor llego y a ti te resuena en una cosa y lo conectas tú con tus valores. Entonces, claro, ahí es donde te hace el boom ¿no? El insight, porque realmente te das cuenta de que oh, es que mis valores son estos y sí que te puede llevar a una acción, pero a lo mejor puede ser la misma pregunta, me lleva a mí a una acción completamente diferente que a la tuya por mis diferentes valores y a ti a otros por los tuyos. Entonces, claro, es como decía Sandra, al final la pregunta poderosa es la que elige la persona, no el coach. El coach lanza y está ahí investigando, pero bueno, sí que es verdad que el coach hace como de pescador, ¿no? De ahí, bueno, pues voy a hacer y aquí le ha cazado y a lo mejor a la persona se le ha perdido,
pero tú corporalmente puedes ver que ahí había algo, a lo mejor, y ahí hacemos nuestro trabajo. Pero realmente, bueno, yo creo que la pregunta poderosa ya ha quedado claro bueno, que es una pregunta que te lleva a una acción y que te da claridad. Sí, y a mí me encanta también la parte del ganar perspectiva, porque como siempre estamos en nuestra cabeza contándonos la misma historia desde el mismo punto de vista, entonces, claro, nos cuesta ver otros ángulos diferentes. Y cuando logras realmente considerar, solamente considerar que hay otros ángulos distintos, es como que ya tienes un poquito más de opciones, entonces ya puedes elegir, bueno, aunque no te guste, aunque te pique, aunque te fastidie, aunque, ¿no? Porque a veces preferimos tener más razón que solucionar, pero esa parte me parece que es como el power, el poder más grande que tiene el coaching en realidad, cuando ya como que puedes pararte a considerar distintas cosas y verlas de distintas maneras y realmente hacerlo, porque si no, de verdad, uno solito es muy complicado. Estás todo el día con la misma la misma historia una y otra vez, hasta que te autoconvences, te la crees, se te olvida y piensas que es la súper verdad. Entonces, claro, al tener esa oportunidad de explorar distintas perspectivas, creo que es donde está el poder de lo que hacemos, vamos. A mí, aparte, me gustaría preguntaros, ya fuera del coaching, ¿no? Sino en vuestra vida personal, ¿cuál es la pregunta? Porque seguro que tenéis alguna pregunta en vuestra historia que dices, bueno, no me la hizo ni un coach, a lo mejor, es simplemente alguien me hizo una pregunta y como que se me desmontó toda, a mí fue así, por lo menos, fue una pregunta muy de coach, además, de coaching, de los procesos, pero claro, me desmontó todo y fue como, de hecho, mi cambio, parte de mi cambio tiene que ver con esa pregunta que me hizo una persona así como buenos días, sin ningún... entonces me gustaría saber un poquito para que, bueno, veamos que también, como decía Mari Carmen, no solo en la parte del coaching ocurre, sino que puede ser tu vecino que un día te pregunta una cosa que dices, esto que viene, y a ti te hace así como... Bueno, pero por favor, nos dirás la pregunta, ¿no? Ah, sí, vale. Ya sabéis que yo tengo facilidad para enrollarme. Esto... Por cierto, eso, preguntas que decía Mari Carmen también que fueran abiertas, ¿no? Comentabas, Mari Carmen, ya sí al principio. También lo de breves. Esto me lo trabajo yo, pero bueno. Bien, pues yo fue la pregunta típica que te lleva al futuro. La típica de, bueno, ¿y dentro de 5 años te ves aquí? Y fue como, ¡no! Entonces, bueno, fue un comentario de una persona, un cliente que vino a una clase normal y yo me quedé como... Genial. Pues mira, en mi caso, preguntas que me gustan mucho en general y que me han hecho a mí reflexionar y que yo creo que cuando las he lanzado también ayudan a la persona. La típica esta de qué es lo peor que podría pasar. O sea, cuando consideramos los peores escenarios, porque yo tiendo a ser bastante catastrófica y me agobio muchísimo de lo que va a pasar y es como, lo siento corporalmente, ¿no? En el pecho y hueco aquí, el estómago. Entonces, claro, como cuando lo bajo un poquito más a tierra, más a racional, y empiezo a ver, vale, ¿qué es lo peor que podría pasar? Esto. Y si pasa eso, ¿qué es lo peor? Esto. ¿Y qué pasa? Y esto. Y voy hasta el fondo de todo, cuando ya veo que mi vida no corre peligro, que de alguna manera voy a estar bien, cuando llego allí y yo realmente hago ese reconocimiento de mi corazón que eso es así, a mí me baja un montón de esa angustia, digamos, de un 10 me baja fácilmente a un 6, a un 5, pero fácilmente. Cuando hago ese reconocimiento en mí, de que al final del día, pase lo que pase, yo como, o sea, que no es de vida o muerte para mí. Y eso a mí me alivia muchísimo. Entonces ya a partir de allí, a ver qué planes puedo tomar, qué opciones puedo tomar, A, B, C, D. Pero a veces me tomo las cosas de una manera que parece, yo las siento como si fuese de vida o muerte, en el sentido que las corporalmente es una pasada. Entonces hacer este ejercicio y esta pregunta, ¡buah!, me baja un montón los niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación, ¿no? Acariciar y pasearte por los peores escenarios y qué es lo peor que podría pasar si esto, y si pasa eso, qué es lo peor, y si pasa eso, qué es lo peor, hasta el fondo, hasta el final. Y luego hay otra pregunta que esa me la hacía una persona que fue terapeuta mía, pero en otra disciplina que se llama Renacimiento. Ella falleció, que en paz descanse, Isamar, y esa pregunta siempre me jodía mucho, porque cada vez que yo le explicaba algo, ella me decía, ¿y qué te dice eso de ti misma?
Y yo, pero ¿cómo que qué me dice de mí misma? Nada, no me dice nada, porque yo me estaba quejando, ¿no? De que fulanita tal cosa, o de que mi marido tal cosa. Entonces, claro, ella me decía, cuando tú pones el dedito para afuera, 3 deditos vienen para ti. Y esas cosas que ves en los demás, probablemente de alguna manera, en algún aspecto, eso está en ti y no te gusta de ti y tal y no sé qué. Entonces, claro, era como llevar la mirada de eso que a mí me molestaba o criticaba o no me gustaba o me alteraba, llevarlo a mí mismo, ¿no? A esa mirada de en qué parte de mí hay algo de eso, en alguna medida o en alguna versión. Bueno, esa pregunta me jodía lo que no está escrito. Cada vez, y de hecho ya al final, cuando yo tenía relación con ella, pero fuera de lo que era la sesión, ya yo la vacilaba, ¿no? Y ella hablaba, yo también le decía, ¿pero qué te dice eso de ti misma? Porque ella yo tenía esa pregunta a fuego. Y hasta el día de hoy muchas veces, cuando me pillo a mí misma, criticando o diciendo, no, otra cosa, no sé qué, yo digo, pero ¿qué me dice eso de mí misma? Yo misma me la digo. Y bueno, esa es una pregunta que se queda conmigo para siempre. Me encanta, ¿eh? Me la quedo para también hacérmela yo de vez en cuando. A mí me gusta también mucho las preguntas del para qué, ¿no? El para qué me ayuda un montón. Si me enfado y me siento víctima, ¿no? Me enfado con mi familia, con mi marido, con tal, y me siento víctima, siempre empiezo ya a preguntarme, ¿y para qué estoy haciéndome la víctima? Cuando estoy, no sé, en una circunstancia que me desagrada o estoy quejándome, como tú dices, el para qué haces todo eso. Y es muy curioso porque en mi caso casi siempre suelen ser las mismas respuestas, ¿no? Al final, cada para qué que contestas, si te vuelves a hacer otro para qué y vuelves a profundizar y vuelves a profundizar, al final en mi caso siempre la respuesta es la misma, para que me quieran. Digo, hay que ver, o sea, las vueltas que le damos los seres humanos para algo tan sencillo, ¿no? Y me resulta muy instructivo y me resulta también, pues, un poco, si yo eso lo traslado, como tú decías, Sandra, a otras personas, quizá mi nivel de dureza al ser juez de otros también baja bastante, porque me veo a mí y entonces, pues me genera ternura, es decir, al final somos todos iguales y al final todos queremos que nos quieran, al final, y entonces, pues baja eso, mi nivel de juez conmigo misma y también con los demás. Qué guay. Bueno, pues en mi caso también parecido a lo que comentó Sandra, yo recuerdo que estaba en una temporada que me encontraba fatal, estaba pasando por una ruptura, o sea, una temporada que me sentía de verdad súper perdida y me acuerdo que la terapeuta, o sea, la pregunta que me llevó a mí como a hacer esa reflexión profunda fue, ¿qué beneficio estás obteniendo de esa situación? Y claro, a mí se me quedó la cara de cuadro y también un poco como Sana decía, pero ¿cómo que qué beneficio? Te estoy contando el drama de mi vida y tú me estás preguntando qué estoy sacando positivo de esa situación. Y claro, yo no le veía nada positivo hasta que indagando, pues también llegué a la respuesta. Y fue muy interesante, ¿no? Porque es como dice Mari Carmen, a veces no nos damos cuenta que simplemente o sea, eso que llamamos en coaching, esa intención positiva está ahí, aunque no la vemos, ¿no? Y en mi caso, pues, digamos, todo ese drama, toda esa situación que yo misma había generado, quizás de sufrimiento alrededor de una cosa que sí que estaba pasando, era pues obtener la atención, ¿no? De mis seres queridos, de mi familia, que me atendieran, o sea, de otro modo, si yo estuviese bien, si yo no estuviese sufriéndolo, no tendría esa atención. Entonces, en mi caso, pues llegué a esa respuesta y ya a partir de ahí pude iniciar como más en profundidad ese proceso de sanación, pero me costó muchísimo llegar a ver ese beneficio que yo estaba obteniendo de una situación que para mí en ese momento era un drama tan negativo, ¿no? Obviamente ahora lo veo en perspectiva y no conecto con esa misma emoción que tenía en el momento, pero es eso que también quería como traer a colación que parte de lo que también hace la pregunta poderosa es el momento o el contexto adecuado, o sea, hacer esa pregunta en el momento correcto o en el contexto adecuado, que quizás esa misma pregunta en otro contexto pues tampoco me lleva a un gran descubrimiento, pero en ese momento fue como muy relevante a la situación que yo tenía.
Entonces, en mi caso, esa diría que es la pregunta que me trae siempre de nuevo a tierra, ¿no? Vale, ¿qué beneficio cuando estoy en modo drama queen es qué beneficio estoy yo sacando de esta situación? Y esa es la más que me ayuda. Bueno, yo, en relación a lo que estás diciendo, Jessie, cuando yo he estado en sesión, cuando le he hecho alguna pregunta a un coachee, qué difícil resulta para personas que no están en el mundo del crecimiento personal ni el mundo del coaching, que te digan el beneficio, la intención positiva de cualquier comportamiento que ellos tienen, de cualquier pensamiento. Qué complicado resulta el verlo, ¿eh? Por más ejemplos que le pongas. Yo siempre pongo uno súper extremo para que lo entiendan, y a raíz de poner ese ejemplo sí que consiguen conectar un poco con lo que intento explicar. Y siempre digo, no sé quién me lo contó, pero bueno, yo me lo anoté y siempre digo lo mismo. Por ejemplo, un psicópata que asesina en serie. A ver, ¿qué hay de bueno en ello? Y todo el mundo contesta, pues no hay nada de bueno en ello, ¿no? Bueno, pues sí, para él lo bueno que saca es que satisface sus instintos. Pues esa es su intención positiva, ese es el beneficio que él saca. Claro, a partir de esa explicación ya el coachee saca, o sea, entiende qué pregunta es esa y empieza a sacar qué puede haber de bueno, qué beneficio saca de ese comportamiento, de ese pensamiento, y le resulta un poquito más fácil, porque de otra manera, sin un ejemplo, es que yo, vamos, como no puedes guiarlo, no puedes, ¿sabes? Nada más que Claro, con un ejemplo. dirigir. A mí me pasa, Mari Carmen, incluso, o sea, quería comentar que no solo con esa pregunta, sino en líneas generales, incluso para una persona que a lo mejor se ha trabajado, porque yo también estoy en procesos de acompañamientos con un coach o lo que sea, y me sigue pasando a fecha de hoy, que a lo mejor me hace una de estas preguntas poderosas y me quedo un poco como trabada y en blanco para responder, porque ciertamente son preguntas que no nos planteamos de forma habitual, aunque la pregunta no necesariamente sea nada compleja, muchas veces esas preguntas más básicas no nos las planteamos. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Muchas veces ni siquiera sabemos, por lo menos yo, me pasa mucho esto, ¿no? Entonces, ese también veo que es como el poder de abrir ese espacio de reflexión, como de darte esa licencia de poner el foco en estas cosas que a lo mejor es que ni siquiera te has detenido a planteártelas. A mí me ocurrió también una pregunta poderosa cuando estábamos haciendo las prácticas entre nosotros en el curso de coaching. Pues, se lo digo a las personas que nos puedan ver para que lo entiendan, antes de salir a hacer de coach para personas de la calle, entre nosotros, entre los alumnos del curso, pues hacíamos prácticas. Pues una compañera actuaba de coach conmigo, y yo me estaba trabajando el tema de que cuando tenía una reunión familiar que me estresaba mucho, pero con mi familia, o sea, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, y yo me llevo súper bien con ellos, pero cuando nos juntábamos todos, y mi marido siempre me decía, no entiendo qué te ocurre, y yo decía, pues ni yo tampoco. Bueno, pues me lo trabajé en el coaching. Quiero estar tranquila en mis reuniones familiares. Bueno, pues fíjate lo que os voy a decir. Me preguntó, ¿para qué te estresas? Bueno, pues a día de hoy todavía no sé contestar esa pregunta, pero lo que sí es cierto y lo que flipo con ello es que mi mente de alguna forma se puso a trabajar de forma subconsciente, no lo sé cómo, pero a la siguiente reunión llego y súper relajada. Y mi marido me decía, no me lo puedo creer, ¿qué te ha pasado? Digo, que me lo he trabajado en coaching. Y no sé cómo me ocurrió esto, pero mi mente, algo dentro de mí, conectó o desconectó, que no me volví a estresar nunca más. ¿Os lo podéis creer? Es que Fue como magia. me encanta cómo cuentan las cosas, Mari Es Carmen. buenísimo. Sí. Mira, ahora acabas de decir eso y es así, y yo creo que eso está en psicología o algo, o en neuro, ¿cómo es la cosa del cerebro? ¿Neurociencia? ¿En neurociencia o en psicología? Que el cerebro necesita resolver las cosas que se le plantean, lo necesita, ¿no? Así los puzzles, los misterios, las preguntas, entonces claro,
aunque a veces te quedas en blanco, como dice Jessie, no sé ni qué responder, en algún nivel se queda tú allí buscándole la respuesta. Entonces eso está buenísimo, porque o te haya sido por eso o no, o lo hayas resuelto así, pero tu cerebro se quedó seguro con eso en la cabeza. Y eso a mí también me pasa. Cuando a veces no sé algo, digo no sé, y luego me le quedo dando vueltas y a lo mejor hasta en un sueño, hasta algo que veo, me lo responde, yo qué sé, ¿no? Las coincidencias que no son coincidencias, no, bueno. Y esto, yo creo que ya lo comenté, ¿no? Pero que era lo del efecto Zeigarnik, ese, ¿no? Que le pedían a los camareros, bueno, lo habían estudiado los camareros, ¿no? Entonces, simplemente tú haces la comanda, el pedido, y entonces, pues, se acordaban solo de lo que les faltaba, nunca se acuerdan de lo que ya han servido, sino de aquello que está faltando. Entonces, es un efecto que le ocurre al cerebro. Entonces, está muy bien porque se utiliza para, pues, para terminar tareas, ¿no? Por ejemplo, que cortes una tarea y la dejes a mitad, que un episodio se lo cortes a mitad a la gente, así le tienes en suspense, pues es un poco. Y también en coaching, lo que estaba diciendo Mari Carmen es que le estaba ocurriendo, ¿sabéis la primera pregunta que solemos hacer en coaching, en una sesión? ¿Qué te quieres llevar? ¿Qué pasa? Que yo ya le estoy lanzando a esa persona al objetivo, que en el fondo es el libro este de los 7 hábitos, ¿no? Para ser altamente efectivo, que dices, empezar siempre con un fin en mente. Entonces, Mari Carmen ya está con, quiero estar tranquila con mi familia, cuando esté con las reuniones familiares, entonces ya lo ha resuelto, porque ya está con el enfoque, voy a entrar en la reunión con... Entonces el cerebro es maravilloso porque realmente muchas veces es porque no ponemos sobre la mesa los problemas y eso es lo que crea el problema o lo suma. En cambio, cuando lo ponemos ahí, por eso funcionan pues todo tipo de terapias, facilitaciones o como lo quieras llamar, donde expresamos de una manera u otra, porque claro, cuando lo tienes dentro, está dentro y es una maraña, pero cuando lo sacas fuera y ya lo enfocas, como en este caso, que era, ¿qué quieres? Quiero estar tranquila, entonces ella ya está enfocada en estar tranquila, entonces ya puede cambiar, digo yo, ¿eh? Pero eso es lo que se me ocurre de que en PNL lo usamos, ¿no? El ¿qué te quieres llevar? Entonces ya la persona ya está en el foco de, entonces termina la sesión y es muy probable, porque ya está abierta a eso. Antes no sabía ni lo que quería. Es cierto, qué guay. Sí, Oh, comunicarlo es clave. Incluso cuando no tienes nadie con quien hablarlo, escribirlo, por ejemplo, dibujarlo, yo qué sé, sacarlo de cualquier manera. Siempre ayuda mucho, sí. otra cosa que me gusta mucho, porque muchos de nosotros somos grandísimos consejeros para los demás. Esto que estáis diciendo vosotras, que no os gusta que os digan lo que tenéis que hacer, ¿no? A mí tampoco. Pero cuando escuchamos un problema de una persona, pues mira, yo lo que hago es no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esto en coaching también es súper fuerte, porque cuando tú le preguntas a un coachee, vale, y si fueras tu hija, ¿qué le dirías a tu hija? O si fueras tu marido, o si fueras tu amiga. Y como nosotros tenemos tantas respuestas para darle a los demás, cuando verbalizamos eso, nos damos cuenta que estamos también resolviendo nuestro problema. Y sin embargo, de otra forma, no conseguimos el aconsejarnos a nosotros mismos. Y también es bastante chulo esto. Es cierto, sí, es cierto. Totalmente, sí, me ha pasado también. De hecho, era otra de las preguntas que me ayudó a mí bastante, porque también yo soy como muy verduga de mí misma, me machaco mucho, entonces esta fue otra de las preguntas que también me hizo la terapeuta en su momento, de, vale, si fuese una amiga la que tuviese esta situación, ¿qué le dirías? Y me cambió también totalmente ese chip, ¿no? Y es una pregunta que al final es relativamente sencilla. Otra que me gusta mucho es qué te lo impide en ese momento, que yo me encontraba fatal, es qué te impide sentirte bien. Entonces ahí me di cuenta que en verdad era toda una cosa de la mente, porque, o sea, ¿qué me impide sentirme bien? Pues yo misma que me quedo pegada en el sufrimiento, ¿no? Y la otra que me gusta mucho también es ¿de qué te has dado cuenta? Y es como, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Pero es como hacer ese reconocimiento, porque muchas veces también lo que pasa es que sabes las respuestas, pero es como no quieres mirar ahí, ¿no? No quieres, la sabes, pero quieres como hacerte el tonto y no saberla. Entonces ese de qué te has dado cuenta es como, bueno, es como reconocer eso que has visto. Yo quería contar que a mí también me gustan mucho las preguntas así como raras, como de, ¿y si fuese un libro, cómo se llamaría? Y si ahora no sé cuánto, como que usan metáforas y cosas raras que no son las típicas, ¿no? Porque tiene ese rollo como de juego, de creatividad, que me mola.
Y luego lo que mata todas las preguntas es cuando te responden, no sé, no sé, no sé, y después le dices, ¿y si Si supieras? supieras, ¿Qué no, en serio, tío? Es llevarlo más allá, vale, no importa, juégalo, juégalo. ¿Y si supieras, qué dirías? ¿Y si fuese Batman en esta situación, qué dirías? Y si tal, en fin. Un poco ahí para abrir la cabeza, porque si no, sí, yo seguiría. creo que sobre todo eso ayuda mucho, a mí me ayuda mucho cuando estoy muy mental, cuando estoy muy en modo racional, ese tipo de juegos me ayuda, de objetos, una carta, una tarjeta, algo que me saque un poco de ese pensamiento que estoy ahí como clavada en esto es lo que pienso y sí que ayuda un montón. Y luego para llevar a la motivación, la típica pregunta de cómo sería tu vida o cómo cambiaría tu vida si consiguieras esto. Esa pregunta también es fundamental a la hora de moverte, ¿no? Para actuar. Porque claro, si lo ves tan claro cómo sería tu futuro, o sea, ¿qué tienes que hacer, ¿no? Para conseguirlo? Creo que es muy motivante. O con qué recursos cuentas, qué recursos tienes para hacer esto. Sí, otra que me acabo de acordar que me encanta es cuando le preguntas a la persona, vale, si yo quisiera estar como tú ahora, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿No? Como dame la receta. La Y ya, receta, esa es ¡guau! la que le canta a Lourdes, Lourdes, la Ujú. Yo receta, la uso ¿cómo la siempre. llamas tú? ¿La receta negativa o No, es la antirreceta. Entonces la la persona, o sea, antirreceta? lo pasa que os digo una cosa, ahora que no nos oye nadie, esto te queda sin siguiente sesión, ¿eh? Se Receta y resuelve. antirreceta. Y entonces ya dicen, pues ya lo he solucionado. ¿Sabes? Entonces, la verdad que me funciona súper bien. Es una de las primeras cosas que hago para tomar responsabilidad. Y sí que hay personas que os digo que es maravilloso, ¿no? Porque a veces es simplemente un lío que yo tengo y es receta y antirreceta. Entonces, aparte que surge el humor, que a mí eso es lo que me gusta también, no he visto nunca un trabajo, o por lo menos a mí, hablo, que nos haya permeado de risa la persona, ¿no? Porque es claro, te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, esto es el momento de tomar responsabilidad, que es la primera parte. No digo que funcione siempre, ni mucho menos, pero sí que es verdad que si la persona va a coaching y sabe lo que va, quiere solucionarlo, o sea, vaya predispuesta y sabe dónde se está metiendo, no falla. Yo creo, yo probarlo y me decís vuestra opinión, pero ya os digo que creo que no ha habido nadie que por lo menos ese día, incluso la persona que menos, porque evidentemente he tenido personas a las que he acompañado hasta un punto y no he podido más, y esa persona, por ejemplo, en ese tipo de ejercicio sí que se da cuenta de muchas cosas. Luego a lo mejor no, pero porque no quiere seguir, lógicamente. Pero sí que tomar responsabilidad es la parte fundamental del coaching. Entonces, si no haces receta y antes de receta, ¿quién lo ha provocado esto? ¿Cuál es tu parte de responsabilidad? Porque la hay. Entonces Claro, ahí vuelves a coger poder. claro, pero ahí como tú dices, al que no le gusta no vuelve, porque le picó demasiado, ¿sabes? Yo lo Ver que digo allí. que volver, vuelven. Ahora, luego los procesos, lo que me refería que nada es milagroso, ¿no? Ya, Que ya. a lo mejor he hecho el ejercicio, me ha funcionado, pero luego las siguientes sesiones sigues evolucionando y la persona llega hasta un punto porque sí le ha servido de primeras para tomar responsabilidad, pero pica tanto Mm. que aunque sea humor, ¿no? Depende del nivel de conciencia de la persona, pues puede pararte, ¿no? Según hasta dónde quiera llegar. Pero eso Sí. en cualquier proceso y en cualquier ejercicio de coaching que hagas, ¿no? No. Y yo a la pregunta, es que claro, yo os decía hasta el para, o sea, si me veía la de visualizar, de ir al futuro, la que a mí me tocó fue por este cambio, ¿no? Pero realmente la que más pues porque os estaba oyendo que decíais varias, a mí la que me gusta mucho es tipo de estoicismo total, que también te la hacen en el curso de coaching como para que vayas practicando, todas las que tengan que ver con el sentido de la vida, ¿no? Y es la típica de, bueno, que estás en tu funeral y que dicen de ti, que quieres que dijesen de ti. Entonces a mí eso sí que me da todo el sentido a cada cosa. Cuando estoy haciendo algo y me noto lo que sea, ¿no? Emociones desagradables, el para qué, que en el fondo es lo que decía Mari Carmen, darle el sentido, a mí me ayuda mucho. O sea, que no es el mismo para qué para cada uno. Si os fijáis, le preguntas a la persona en su funeral esta idea, que dices, no, yo no quiero pensar que me voy a morir, pero es que te vas a morir, lo siento mucho, pero es una realidad. Entonces a mí me encanta el estoicismo total porque es como, pero ¿en qué mundo vives? Es lo que hay, bueno, y hay de todo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa pregunta porque la persona realmente se da cuenta de muchas cosas que no tienen nada que ver con él. Es como que eliminas, ¿no? De condicionamientos sociales, de pues, ¿para qué estoy haciendo esto realmente? Si yo lo que quiero que digan en mi vida, o sea, cuando ya no estoy aquí, de mi vida, es que soy no, es una persona que he sido, no sé, bondadosa, ¿no? Que eso me lo contesta mucho, mucha pasión por que digan que soy bueno.
yo no tengo ninguna afición porque en mi funeral nadie diga que soy buena, es que me da igual lo que opine, bueno o malo, pero eso quién lo dice, ¿sabes? No. Pero me suelen contestar eso, quiero que digan que he sido una persona muy buena. Y yo, hay muchos buenos ya. Entonces, tú te das cuenta de qué es lo que estás haciendo con tu vida, si tienes esa resonancia o realmente no. Y creo que es una pregunta súper clave. No sé si a vosotras os pasó en el curso. Uy, me he ido de... Te has ido de cámara. Mira, ya estoy aquí. Nada, seguir vosotras. Ahora es el momento, Lourdes, de usar el móvil, porque entonces, claro, vas ahí grabándolo. Ah, sí, mira, momentos claves. Sí. Claro, las cositas técnicas que pasan y todo esto. Sí, pero es que yo no soy persona de hacer dos cosas a la vez, aunque sea mujer, nunca me he creído eso de poder hacer dos cosas a la vez. Yo ahora que tú estás nombrando este ejercicio, yo me acuerdo desde que hicimos un dibujito de una lápida y todo, horrible. Sí, y un dibujo, pero escribimos un mensaje de eso, lo que ella acaba de decir, de qué es lo que te gustaría que la gente dijese de ti. Sí, tu epitafio se llama esto, El ¿no? epitafio, sí. Pero yo tengo fue que una confesar, persona, no sé yo cuándo. soy de las que a mí estos ejercicios no me molan, a mí ponme otra cosa. No. Yo qué sé, que quiero que la gente diga de mí, es que no sé. Es difícil, sí, no es para responderla así en un segundo, ¿no? Hay que pensarla. Bueno, Y como más. la mayoría de las preguntas poderosas, eso justamente es el kit de la cuestión, ¿no? De pensar, de reflexionar. Las personas somos un mundo. Yo recuerdo que mi abuela, que tuvo una buena vida y se murió con 92 años, ella siempre decía que el día que se muriera, que nos fuéramos todos a la discoteca. O sea, así. Wow. Que no quería que estuviéramos tristes, que estuviéramos de fiesta, que iba a estar súper bien. O sea, fíjate, nunca he oído a nadie decir esto. Bueno, sí, habíamos comentado creo que en alguno de los episodios que en otras culturas el tema de la muerte se celebra y se lleva de otra manera a como se lleva en la cultura nuestra, ¿no? Es interesante. Bueno, chicas, yo creo que ya por tiempo podemos ir haciendo lo que en inglés sería un wrap up, o sea, vamos envolviendo así para el final, ¿no? Un cierre, y a ver cómo cerramos este tema. Con una pregunta, por ejemplo, no sé. Te llevas. Exactamente, me he quitado de la mente. Pues yo creo que sí, que podemos decirles, pues, ¿qué te llevas? ¿Cuál sería tu pregunta en este momento de tu vida hasta ahora? Puede que llegue alguna nueva. ¿Cuál sería esa pregunta que nos puedan decir los demás que para ellos ha sido la pregunta de su vida, ¿no? A mí me gusta eso. Bien, pues no sé, despido. Me quedé. ¿Despido? ¿Es una pregunta? Se ha cerrada, ¿eh? Es verdad, es cerrada, esta no es poderosa. No. Bueno, pues entonces, chicas, muchísimas gracias. Un placer, de verdad, habernos reunido nuevamente para este episodio. Estuvo, desde mi punto de vista, o como lo viví yo, súper light, súper natural, súper contando cositas. Me encanta cuando también estamos así, cada una diciendo cositas personales, ¿no? Más allá de las cosas que a veces no sabemos como por teoría o que hemos hecho como más serias por sesiones, pero cuando hablamos un poquito también de nuestras vidas y nuestras cosas más personales, a mí me encanta también. ¿Qué te dice eso de ti misma? ¿Qué me dice de mí misma? Que necesito que nos veamos en persona y nos vayamos ahí de farra. Eso es lo que me dice de mí misma. Estoy echando de menos ya el contacto. Sí, bueno, pues... Hay que plantear hacer un episodio en vivo las 4. ¡Oh! Qué bueno, qué bueno. Pues qué sí, bueno. sí. No. Totalmente de acuerdo. Esto va a ser en Denia, ahí en una casa que hay con piscina, que por ahí yo he visto... Venga, va. Por las redes, yo he visto una casa con piscina, que hay una tía que hace ejercicio y todo. Yo digo que en esa casa... Es la piscina del vecino, que se la robó para el Instagram, no te creas. Bueno, pues Carmen, de Carmen tu Coach, gracias por estar en este episodio. Jessica, de Habilidades Claves. Lourdes, de la red de Álmate, un placer para mí también, de Habilidades Claves. Nos vemos en breve, cuídense y a preguntarnos cositas. Un besito. Hasta aquí nuestro podcast Como Coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.